Elena jamás imaginó que aquella noche junto al mar, hace poco más de un año, cambiaría su vida para siempre. Un desconocido, un beso, una despedida sin promesas. Ahora, con su hija en brazos luchando por respirar, corre desesperada hacia el hospital. Pero cuando las puertas de la UCI se abren, es él quien entra. El hombre de aquella noche. El médico que salvará a su bebé. El padre que nunca supo que tenía una hija. Si esta historia te llega al corazón, deja tu like. Nos dice que vale la pena seguir contando historias que emocionan. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando este mensaje? Tu apoyo es el corazón de este canal. Elena aún sentía el sabor de aquella noche en los labios. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, un año, tal vez un poco más. El recuerdo seguía vivo, pulsante, como si hubiera ocurrido ayer. Era uno de esos recuerdos que uno guarda en el pecho y visita en los momentos de soledad, cuando el mundo parece demasiado pesado y necesitamos algo ligero, algo verdadero. Había ido a visitar a su hermana, una ciudad costera pequeña, tranquila, de esas que parecen existir fuera del tiempo. El sonido del mar entraba por las ventanas abiertas, y la lluvia fina caía como una cortina plateada sobre la arena. Elena no tenía planes para aquella noche. Su hermana había salido con su marido, y ella prefirió quedarse sola. O al menos eso fue lo que se dijo a sí misma. Tal vez, en el fondo, estaba cansada de fingir que estaba bien, cansada de sonreír cuando no tenía ganas, cansada de ser fuerte. Entonces, fue a aquel bar. Un lugar sencillo, acogedor, con luces amaderas y una vista privilegiada del mar embravecido. Pidió un vino tinto. Se sentó cerca de la ventana y se quedó allí, observando las olas romperse violentamente contra las rocas, como si quisieran llevarse todo lo que dolía. Fue entonces cuando él apareció. Alto, hombros anchos, cabello oscuro ligeramente despeinado por la lluvia. Entró con ese aire de quien carga el peso del mundo sobre los hombros, pero aún así intenta sonreír. Pidió un whisky. Se sentó 2 sillas al lado de ella, y se quedó en silencio. Elena no hizo el esfuerzo de iniciar una conversación, pero había algo en él que llamaba la atención. Tal vez fuera el cansancio en los ojos, o la forma en que miraba su copa, como si estuviera tratando de encontrar respuestas en el fondo del líquido dorado. ¿Semana larga?, preguntó ella, casi sin querer. Él levantó los ojos y sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. «No tienes idea», respondió él, con una voz ronca y suave a la vez. Guardias interminables. Bebés que nacen en medio de la madrugada. Madres llorando. Padres desesperados. Es intenso. ¿Eres médico? Neonatólogo. Elena sintió algo extraño en el pecho. Admiración, tal vez. O simplemente reconocimiento. Ella sabía lo que era cargar el peso de vidas en las manos. Trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad. Sabía lo que era mirar un rostro pequeño y sentir que el mundo entero dependía de ese instante. «Entonces salvas vidas», dijo ella, con un tono de respeto. «O lo intento», respondió él, desviando la mirada. «No siempre lo consigo». Había una tristeza profunda en esas palabras. Elena no insistió, pero algo dentro de ella quiso reconfortarlo. Quiso decirle que estaba haciendo lo mejor que podía, que eso ya era más que suficiente. La conversación fluyó, despacio, al principio, después con más ligereza. Hablaron del mar, de la lluvia, de pueblos pequeños y vidas grandes. Él contó que estaba de paso, volviendo de un congreso médico. Ella dijo que estaba visitando a su hermana, escapando un poco de la rutina. No intercambiaron nombres, no por casualidad, sino porque, de alguna forma, eso hacía todo más ligero, más libre, como si en aquella noche pudieran ser apenas 2 almas cansadas encontrando refugio la una en la otra. Las horas pasaron. El bar comenzó a vaciarse. La lluvia seguía cayendo ahora más fuerte como si el cielo quisiera lavarlo todo. Y cuando Elena se dio cuenta, estaba riendo.
riendo de verdad, algo que no hacía desde hacía meses. «Tengo que irme», dijo él, mirando el reloj. «Yo también», mintió ella. Pero ninguno de los dos se levantó. Se miraron a los ojos, y en ese silencio cargado, todo cambió. No hubo palabras, no hacían falta. Los ojos de él lo decían todo, los de ella respondían. Él extendió la mano, ella la aceptó, y fueron juntos a su habitación, en un hotelito a pocos metros de allí. Lo que pasó aquella noche no fue solo físico, fue intenso, sí, fue deseo, piel, respiración agitada, susurros en la oscuridad. Pero también fue ternura. Fue mirarse a los ojos y sentir que, por unas horas, el mundo de afuera no existía. Fue entregarse sin miedo, sin culpa, sin arrepentimiento. Cuando llegó el amanecer, él ya se había ido. Ninguna nota, ningún número, solo su olor en la almohada y la sensación de que algo muy real había sucedido, y se había quedado atrás. Elena volvió a casa. Volvió a la rutina. Volvió a la vida, pero algo dentro de ella había cambiado. Y 3 semanas después, cuando la menstruación no llegó, lo supo. Estaba embarazada. Intentó encontrarlo. Volvió al bar. Preguntó en el hotel. Pero él era solo un fantasma, un nombre que nunca supo, un rostro que jamás olvidaría. Decidió seguir adelante sola. Después de todo, siempre había sido fuerte. Siempre se las había arreglado. Y esa criatura sería suya. Solo suya. O eso era lo que se decía a sí misma en las noches en que lloraba, deseando que él estuviera allí. Los meses pasaron. La panza creció. Y cuando la pequeña nació, Elena miró ese rostro perfecto y sintió que el corazón iba a estallarle. Era ella. Era amor. Era todo. Pero la vida no siempre es generosa con quien ama demasiado. En la 3ª semana de vida, la bebé comenzó a tener dificultades para respirar. Pequeñas señales al principio, un silbido, una palidez. Elena intentó no entrar en pánico, pero cuando su hija dejó de respirar en sus brazos, el mundo se derrumbó. Corrió al hospital más cercano gritando, suplicando, con la bebé desfallecida en su regazo. Los médicos actuaron rápido. Llevaron a la pequeña a la UCI neonatal y dijeron que necesitaban un especialista. Elena esperó, rezó, lloró. Y entonces, la puerta se abrió. Él entró. Los ojos de él encontraron los de ella, y el mundo se detuvo. Era él, el hombre de aquella noche, el padre que nunca supo, el médico que ahora sostenía el destino de su hija en sus manos. Elena sintió las piernas flaquearle. El corazón se le disparó. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer, pero todo lo que pudo hacer fue mirarlo, mientras las lágrimas rodaban sin control. Miguel, ella aún no sabía su nombre, también se paralizó. Reconoció esos ojos, esa boca, esa mujer que nunca había podido olvidar. Pero ahora no había tiempo para preguntas. No había tiempo para explicaciones. Había solo una vida, pequeña, frágil, luchando por continuar, y él necesitaba salvarla. ¿Pero estaría su corazón preparado para descubrir la verdad que escondía aquella sala? Miguel había visto muchas emergencias a lo largo de su carrera. Había sostenido bebés que apenas cabían en la palma de su mano. Había operado en situaciones imposibles, con el reloj corriendo en su contra y la muerte acechando cada segundo. Aprendió a separar la emoción de la técnica. Aprendió a entrar en una sala y convertirse solo en las manos que salvan, en los ojos que ven lo que nadie más ve. Pero cuando abrió aquella puerta y la vio a ella, todo se derrumbó. El mundo se detuvo. El ruido de los monitores desapareció. El equipo alrededor se volvió borroso. Solo estaban aquellos ojos castaños, profundos, llenos de desesperación, los mismos ojos que había visto por última vez a la luz de una lámpara débil, en una noche que juró olvidar y nunca pudo. Helena. No sabía su nombre, pero conocía cada detalle de ese rostro, la curva de los labios, la forma en que mordía la comisura de la boca cuando estaba nerviosa, la manera en que reía,
con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si la risa fuera demasiado grande para caber dentro de ella. Y ahora estaba allí, pálida, temblando, con los brazos vacíos, como si algo le hubiera sido arrancado. Elena también lo reconoció, no de inmediato, porque su cerebro estaba demasiado ocupado intentando no desmoronarse. Pero cuando los ojos de él encontraron los suyos, algo dentro de su pecho gritó: él, el hombre de la lluvia, el hombre del bar, el hombre que había buscado en cada esquina, en cada rostro en la calle, en cada noche de insomnio. El padre de su hija. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras habían desaparecido. Todo lo que quedaba era el miedo. El miedo de que fuera demasiado tarde. El miedo de que su hija no sobreviviera. Y ahora, el miedo de enfrentarlo a él. Allí, después de tanto tiempo, tan cerca y al mismo tiempo tan distante. Doctor Miguel, llamó una enfermera, rompiendo el silencio. Lo necesitamos. Ahora. Miguel parpadeó, como si estuviera saliendo de un trance. Desvió la mirada de Elena y obligó a su cuerpo a moverse. Enfoque. Concentración. Técnica. Repitió esto en su mente como un mantra, intentando bloquear la tormenta que explotaba dentro de él. Se acercó a la incubadora. Y cuando vio a la bebé, el corazón se le encogió de una manera para la que no estaba preparado. Era una niña. Minúscula. La piel ligeramente azulada. Los labios entreabiertos, luchando por tomar aire. El cuerpecito frágil temblando en espasmos irregulares. Estaba perdiendo la batalla. Miguel se puso los guantes con movimientos mecánicos, pero las manos le temblaban, y eso nunca pasaba. Era conocido por tener manos firmes, manos que no fallaban. Pero ahora, frente a esa criatura, frente a esa mujer, algo dentro de él se derrumbaba. Saturación bajando, avisó el monitor. Necesito intubar, dijo Miguel con la voz saliendo más ronca de lo que le hubiera gustado. Trabajó rápido, posicionó el tubo, conectó el ventilador, ajustó la oxigenación. Cada movimiento era preciso, calculado, perfecto. Pero su mente gritaba: esta criatura, puede ser. No. No podía pensar en eso ahora. No podía. Elena observaba todo a través de la ventana de vidrio. Las piernas apenas la sostenían. Rafaela, la enfermera que la había acompañado hasta allí, le sujetó el brazo con firmeza. Es el mejor, Elena, susurró Rafaela. Si alguien puede salvar a tu hija, es él. Elena quería creer. Pero, ¿cómo confiar cuando el mundo entero parecía estar derrumbándose? ¿Cómo creer cuando el hombre que nunca pensó que volvería a ver estaba allí, sosteniendo la vida de su hija, de ellos, en sus manos? Él no lo sabe. Esa percepción la golpeó como un puñetazo. Miguel la había reconocido, sí, pero no sabía, no podía saberlo. ¿Cómo lo sabría? Y ahora, ¿qué haría? ¿Se lo diría? ¿Cuándo? ¿Cómo? En medio de una emergencia, con la hija de ambos entre la vida y la muerte. Dentro de la UCI, Miguel finalmente logró estabilizar la respiración de la bebé. El monitor comenzó a emitir un sonido más regular. La saturación subió. El color de la piel mejoró, aunque levemente. Retrocedió, quitándose los guantes, y soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero no fue alivio lo que sintió. Fue algo mucho más complejo, algo que no sabía cómo nombrar. Miró hacia la ventana. Elena aún estaba allí, con las manos presionadas contra el vidrio, el rostro bañado en lágrimas. Los ojos de ambos se encontraron nuevamente. Y esta vez fue diferente. Había algo en esa mirada, algo que iba más allá del miedo de una madre, algo que él necesitaba entender. Miguel salió de la sala y fue directo hacia ella. El equipo alrededor percibió la tensión, pero nadie se atrevió a interrumpir. Está estable, dijo con la voz controlada profesional. Pero necesita cirugía, urgente. Hay una obstrucción en las vías respiratorias. Si no operamos en las próximas horas...
No terminó la frase. No hacía falta. Elena asintió, aún temblando. Quería agradecer. Quería decir que confiaba en él. Pero todo lo que salió fue, ¿tú? ¿Te acuerdas de mí? La pregunta salió baja, casi inaudible. Pero Miguel la escuchó, y sintió como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Sí, respondió con la voz fallándole. Me acuerdo. Silencio. Un silencio pesado, cargado, sofocante. Ella, comenzó Elena, pero la voz se le quebró. Respiró hondo, intentando reunir valor. Ella es tu hija, Miguel. Su nombre salió por primera vez de los labios de ella. Y fue como si el mundo entero hubiera explotado a su alrededor. Miguel retrocedió un paso. Los ojos muy abiertos. La respiración contenida. Miró hacia la incubadora, después a Elena, después a la incubadora otra vez. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. De aquella noche, continuó Elena, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Quedé embarazada. Intenté encontrarte. Te juro que lo intenté. Pero te habías ido y yo... No sabía tu nombre. No sabía dónde trabajabas. No sabía nada. Y ahora estás aquí. Y ella se está muriendo. Miguel sintió que el suelo desaparecía. Sintió que el aire le faltaba. Sintió el corazón estallar dentro del pecho. Una hija. Tenía una hija. Y estaba luchando por vivir. Miró nuevamente hacia la incubadora, hacia ese pequeño ser frágil, demasiado pequeño, conectado a tubos y cables. Y algo dentro de él cambió. Ya no era solo una paciente. Ya no era solo una cirugía. Era de ella. Era de él. Era de ellos. Voy a salvarla, dijo con la voz ahora firme, determinada, casi un juramento. Te lo prometo, Elena. Voy a traer de vuelta a nuestra hija. Y en ese momento, mientras los dos se miraban con los ojos llenos de lágrimas, algo más allá del miedo y del impacto comenzó a latir entre ellos. Algo que nunca se había ido. Algo que, tal vez, nunca se iría. Pero será posible una segunda oportunidad, cuando el pasado y el presente chocan en una sala de hospital. Miguel no durmió, no comió. Apenas pudo respirar bien en las horas previas a la cirugía. Revisó los exámenes decenas de veces. Verificó cada detalle del protocolo. Habló con el equipo. Preparó mentalmente cada movimiento, cada incisión, cada posibilidad, pero nada de eso calmaba el torbellino dentro de él. Porque esta vez era diferente. Esta vez no era solo una cirugía más. Era ella, la hija que nunca supo que tenía. La criatura que llevaba su sangre, su ADN, su vida, y que ahora dependía de sus manos para seguir existiendo. Miró sus propias manos. Manos que habían salvado cientos de bebés. Manos firmes, precisas, entrenadas. Pero ahora, temblaban. Doctor Miguel, llamó Rafaela entrando en la sala de preparación. Es hora. Él asintió. Se puso la bata quirúrgica. Ajustó la mascarilla. Pero cuando fue a ponerse los guantes, tuvo que detenerse un segundo. Cerrar los ojos. Respirar hondo. Puedes hacerlo. Ya lo has hecho 1000 veces. Eres el mejor. Vas a salvarla. Pero la voz dentro de su cabeza sonaba más como un grito de desesperación que como una certeza. Entró al quirófano. La bebé ya estaba posicionada bajo las luces intensas. Tan pequeña, tan frágil, tan suya. Del otro lado del vidrio, Elena observaba. No podía entrar. No podía hacer nada. Solo mirar, y rezar, y sentir el corazón despedazarse con cada segundo que pasaba. Rafaela estaba a su lado, sosteniendo la mano de Elena con fuerza. Es el mejor neonatólogo que conozco, susurró Rafaela. Confía en él. Elena quería confiar. Pero ¿cómo confiar cuando todo dentro de ella gritaba de miedo? ¿Cómo confiar cuando la vida de su hija estaba sobre esa mesa? ¿Cómo confiar cuando el hombre que amó por una noche, y nunca olvidó, ahora cargaba el peso del mundo en sus manos? Miguel comenzó. La incisión fue precisa, milimétrica. Trabajó despacio, con extremo cuidado, porque cualquier error, cualquier desliz,
Podría ser fatal. La obstrucción estaba exactamente donde indicaban los exámenes. Necesitaba removerla sin dañar los tejidos alrededor, sin comprometer la respiración, sin... Presión bajando, avisó el anestesista. Miguel sintió el corazón dispararse, pero su mano no tembló. No podía temblar. Ajustó el enfoque. Trabajó más rápido, pero sin perder la precisión. Cada segundo importaba. Elena vio los monitores cambiar. Vio al equipo moverse con más urgencia. Y sintió las piernas flaquear. ¿Está bien?, preguntó Elena, con la voz quebrándose. Rafaela, ¿está bien? Rafaela no respondió, porque ella tampoco lo sabía. Dentro de la sala, Miguel aisló la obstrucción. Comenzó a removerla con movimientos delicados, casi reverentes. Estaba casi... Saturación estabilizando, anunció el monitor. Miguel soltó el aire. Continuó. Finalizó la remoción. Limpió el área. Comenzó a suturar. Y entonces, por primera vez en toda la cirugía, permitió que sus ojos se desviaran hacia el rostro de la bebé. Era perfecta. Incluso allí, tan vulnerable, tan pequeña, había algo mágico en ella. Las pestañas finas, las cejas delicadas, la naricita respingada, tenía los ojos de Elena y la frente de él. Miguel sintió algo explotar dentro del pecho. No era solo alivio, no era solo técnica, era amor. Un amor que ni sabía que podía sentir. Un amor que nació de repente, violento, absoluto. Mi hija. Finalizó la sutura, retiró los instrumentos y se quedó allí, parado, solo mirándola. Cirugía concluida con éxito, anunció al equipo, pero su voz salió diferente, más suave, más humana. Cuando salió de la sala, Elena estaba apoyada contra la pared, llorando. Levantó los ojos, buscando respuestas en el rostro de él. Miguel se quitó la mascarilla y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Está bien, dijo. La cirugía fue un éxito. Elena se desplomó. Literalmente. Las piernas le cedieron, y Rafaela tuvo que sostenerla. Lloraba, reía, temblaba, todo al mismo tiempo. Era alivio. Era gratitud. Era amor desbordándose. Gracias, logró decir entre sollozos. Gracias, Miguel, gracias. Él se acercó, y sin pensar, tomó su mano. La mano que había sostenido aquella noche. La mano que nunca pensó que volvería a tocar. Prometí que la salvaría, dijo con la voz embargada. Y cumplí. Los ojos de ambos se encontraron. Y allí, en ese pasillo frío del hospital, en medio del caos y del dolor, algo cambió. Ya no eran dos extraños. Ya no eran solo médico y paciente. Eran padres. Padres de una niña que acababa de ganar la primera batalla de su vida. Miguel soltó la mano de Elena despacio, como si no quisiera. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Volvió a entrar a la UCI. Se acercó a la incubadora donde la bebé ahora dormía, aún bajo los efectos de la anestesia. La miró durante un largo momento. Y entonces, con cuidado, con toda la delicadeza del mundo, deslizó la mano dentro de la abertura lateral de la incubadora y sostuvo su pequeño pie. Era diminuto, cabía entero en la palma de su mano. Los deditos se movieron levemente como si reconocieran el toque. Miguel cerró los ojos y por primera vez en años dejó que una lágrima rodara. Porque lo sabía. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Sabía que no importaba lo que pasara de ahí en adelante. Nunca volvería a ser el mismo. Porque ahora no era solo un médico. Era padre. Y ese pequeño ser, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, era lo más importante que jamás había sostenido en sus manos. Elena observaba a través de la ventana, con el corazón desbordado. Porque sabía lo que ese gesto significaba. No estaba solo tocando a su hija, estaba aceptando la paternidad, aceptando la responsabilidad, aceptándolos a ellos, y tal vez, solo tal vez, aceptando que el destino tenía planes más grandes que una simple noche de lluvia junto al mar.
Pero cuando el alma reconoce lo que el corazón siempre supo, ¿habrá un tiempo de arreglar lo que nunca debió quedarse atrás? La madrugada cayó sobre el hospital como un manto pesado. Los pasillos estaban silenciosos, iluminados solo por la luz fría de los monitores y las lámparas de emergencia. La ciudad allá afuera dormía, pero dentro de esas paredes, Elena y Miguel permanecían despiertos, atrapados en un limbo entre el alivio y el miedo. La bebé estaba estable, respirando por su cuenta ahora, aún monitoreada de cerca pero fuera de peligro inmediato. Era un milagro realizado por las manos de un padre que, hasta hacía algunas horas, ni siquiera sabía que tenía una hija. Elena estaba sentada en una silla al lado de la incubadora, con los ojos fijos en el rostro dormido de la pequeña. No podía dejar de mirar, como si, al apartar la vista, algo terrible pudiera volver a ocurrir. Miguel estaba de pie, apoyado en la pared opuesta. Debería estar en casa, debería estar descansando, pero no podía irse, no podía alejarse. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no hechas y respuestas no dadas. Fue Miguel quien rompió el silencio primero. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Elena levantó los ojos, confundida. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo intentaste encontrarme? La pregunta vino con una vulnerabilidad que ella no esperaba. No había acusación, no había enojo, solo dolor. Elena respiró hondo. 3 meses, respondió con la voz temblorosa. Volví a aquella ciudad. Fui al bar, al hotel. Le pregunté a todo el mundo. Nadie sabía tu nombre. Nadie sabía a dónde habías ido. Eras un fantasma. Miguel cerró los ojos. Recordaba aquella noche. Recordaba cada detalle. La forma en que ella reía, el brillo en sus ojos, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo, pero se había ido, sin mirar atrás, porque era lo que siempre hacía. Nunca se apegaba, nunca echaba raíces. Trabajo, guardias, cirugías. Era todo lo que tenía, era todo lo que se permitía tener. No lo sabía, dijo abriendo los ojos y mirándola directamente. Elena, te lo juro, si lo hubiera sabido. Lo sé, lo interrumpió ella suavemente. Sé que no lo sabías, y no te estoy culpando. Solo quería que supieras que lo intenté, que no fue una decisión egoísta, que quería que estuvieras ahí. Sus palabras golpearon a Miguel como una ola. Sintió el pecho apretarse, sintió la culpa, aún sabiendo que no era culpable. Sintió el peso de todo lo que había perdido sin saberlo. Se acercó despacio, acercó una silla y se sentó a su lado. Se quedaron allí, lado a lado, mirando a la bebé. ¿Cómo fue?, preguntó Miguel después de un largo momento. El embarazo, el parto, todo. Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. Difícil, admitió. Tuve náuseas terribles los primeros meses. Trabajé hasta el 8º mes, porque no podía parar. No tenía a nadie que me ayudara económicamente. Mi hermana hizo lo que pudo, pero tiene su propia familia. Así que fui yo sola. Miguel sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Admiración, tal vez, o vergüenza por no haber estado ahí. ¿Y el parto? Complicado, continuó Elena con la voz más baja ahora. Ella nació prematura, 6 semanas antes de lo previsto. Tuve miedo, mucho miedo, pero ella era fuerte. Pequeña, pero fuerte. Miró a su hija, y los ojos se le llenaron de lágrimas nuevamente. La llamé Sofía, provisionalmente, porque aún no había decidido el nombre definitivo. Quería esperar para ver quién era ella. Pero ahora no sé si ella va a estar bien. La interrumpió Miguel firme. Sofía va a estar bien, te lo prometo. Elena lo miró, y por primera vez desde el reencuentro, se permitió realmente verlo. Las líneas de cansancio alrededor de los ojos, la barba sin afeitar, la manera en que miraba a la bebé, a su hija, con una mezcla de asombro y devoción. ¿Por qué te fuiste?, preguntó ella, con la voz casi inaudible.
Miguel suspiró, pasó la mano por el cabello, porque era lo que siempre hacía. Confesó. Yo no sé quedarme, Elena. Nunca supe. Mi vida siempre fue el hospital. Guardias, cirugías, salvar vidas. Pero mi propia vida, nunca supe cómo vivirla. Entonces huía. De todo. De todos. Hizo una pausa, con los ojos fijos en la bebé. Pero de aquella noche, nunca huí de verdad. Te quedaste en mi cabeza, todos los días. Y me preguntaba si estabas bien, si eras feliz, si algún día tendría el valor de volver e intentar encontrarte. ¿Y por qué no volviste? Porque soy un cobarde. Respondió con una honestidad brutal, porque tenía miedo de que hubieras seguido adelante. O peor, que aún estuvieras ahí, esperando, y que tuviera que admitir que no sabía qué hacer con lo que sentí por ti. Elena sintió el corazón acelerarse. Sus palabras resonaban dentro de ella, desenterrando sentimientos que había intentado enterrar hacía meses. ¿Y qué sentiste?, preguntó, volteándose para mirarlo. Miguel encontró sus ojos, y no los apartó. Algo que nunca había sentido antes, dijo con la voz ronca. Algo que me asustó, porque me di cuenta de que, aquella noche, no quería que llegara el amanecer. Y cuando llegó, me arrepentí de haberme ido. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era incómodo. Era cargado, de posibilidades, de cosas no dichas, pero sentidas. Elena apartó la mirada, porque sabía que si seguía mirándolo, haría algo impulsivo. Algo de lo que no estaba segura si estaba lista para hacer. Puedes visitarla, dijo cambiando de tema. Cuando quieras. Ella también es tu hija. Miguel sintió algo apretarse dentro del pecho. No era solo permiso. Era aceptación. Gracias, dijo con la voz embargada. Extendió la mano y con cuidado, tocó la pequeña mano de Sofía a través de la abertura de la incubadora. Los deditos se cerraron alrededor de su dedo, y Miguel sintió que el mundo entero cabía en ese gesto. Elena observó, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo más allá del miedo. Sintió esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran construir algo a partir de los pedazos. Esperanza de que aquella noche no había sido solo una despedida, sino el comienzo de algo más grande. ¿Y si el hombre que se fue llevándose la mitad de su corazón, ahora volviera sosteniendo la llave de la otra mitad? Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de rutina hospitalaria y descubrimientos emocionales. Sofía seguía recuperándose bien, ganando peso, respirando con más facilidad. Cada pequeño progreso se celebraba como una victoria, y lo era. Miguel empezó a ir al hospital todos los días, incluso cuando no estaba de guardia. Decía que era para monitorear la evolución de la bebé, pero todos sabían que era más que eso. Se quedaba horas al lado de la incubadora, conversando en voz baja con Sofía, tarareando melodías sin letra, sosteniendo sus deditos. Y Elena también estaba siempre allí. Al principio mantenían cierta distancia. Conversaban sobre la bebé, sobre los exámenes, sobre los próximos pasos del tratamiento. Pero poco a poco, las conversaciones fueron profundizándose. Él contaba sobre su infancia solitaria, sobre la madre que había muerto temprano, sobre el padre ausente. Ella hablaba de los sueños que había postergado, del miedo de no ser suficientemente buena, de las noches en que lloraba sola pensando que no podría con todo. Y en cada conversación se acercaban un poco más, no solo físicamente, aunque eso también estaba sucediendo, sino emocionalmente, como si estuvieran redescubriéndose el uno al otro. O tal vez descubriéndose por primera vez porque aquella noche de lluvia habían sido solo dos extraños huyendo de la soledad. Ahora eran padres, eran compañeros, eran algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar aún, hasta que una noche todo cambió. Era tarde. El hospital estaba casi vacío. Sofía dormía tranquilamente, los monitores emitiendo sonidos rítmicos y reconfortantes.
Elena estaba sentada en la silla al lado de la incubadora, con la cabeza apoyada en la mano, los ojos pesados de cansancio. Miguel entró a la sala con 2 tazas de café. Pensé que lo necesitarías, dijo, extendiéndole una de las tazas. Elena sonrió, agradecida. Me conoces bien. Estoy aprendiendo, respondió él, sentándose a su lado. Se quedaron en silencio por un momento, solo bebiendo el café. Pero había algo diferente en el aire. Una tensión. No incómoda, sino eléctrica. Elena, comenzó Miguel con la voz vacilante. Necesito decirte algo. Ella lo miró, con el corazón acelerándose sin razón aparente. ¿Qué? Él dejó la taza a un lado y se volteó hacia ella, con los ojos serios. No puedo dejar de pensar en ti, confesó. No es solo por Sofía. Eres tú. Desde aquella noche, nunca saliste de mi cabeza. Y ahora, estando aquí, viéndote todos los días, viendo la madre increíble que eres, la mujer fuerte que eres, ya no puedo seguir fingiendo que solo se trata de nuestra hija. Elena sintió que le faltaba el aire. Lo sabía. En el fondo, siempre lo supo. Porque ella sentía lo mismo. Miguel, sé que es complicado, la interrumpió él. Sé que tenemos mucho que resolver, muchas cosas de qué hablar. Pero ya no puedo fingir que no siento esto, que no quiero estar cerca de ti, que no me despierto pensando en ti, y me duermo con tu imagen como lo último en mi mente. Tomó su mano. Y esta vez no fue un gesto de consuelo, fue un gesto de deseo. Quiero intentarlo, dijo con la voz ronca. Quiero intentar ser el padre que Sofía merece, y quiero intentar ser el hombre que tú mereces. Si me dejas. Elena sintió las lágrimas brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de algo mucho más complejo. Alivio, miedo, esperanza. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, admitió, con la voz temblorosa. Pero tengo miedo, Miguel. Miedo de entregarme y que te vayas otra vez. Miedo de creer que esto puede funcionar y... No la dejó terminar. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, vacilante, como si estuviera probando, preguntando si podía. Pero cuando Elena respondió, cuando entrelazó los dedos en su cabello y lo acercó más, el beso se profundizó. No era solo deseo. Era necesidad. Era un año de nostalgia. Era miedo y coraje al mismo tiempo. Era todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. Miguel apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. No me voy a ir, susurró. No esta vez. Nunca más. Elena quería creer. Y tal vez, por primera vez, realmente creía. Salieron del hospital juntos esa noche. Miguel le ofreció llevarla, y ella aceptó. Pero cuando llegaron frente a su edificio, ninguno de los dos quiso despedirse. ¿Quieres subir?, preguntó Elena, con la voz baja, cargada de significado. Miguel la miró, y asintió. El departamento era pequeño, sencillo pero acogedor, lleno de cosas de bebé. Una cuna armada en la esquina de la sala, pañales apilados en el sofá, ropita diminuta secándose en el tendedero improvisado. Miguel miró alrededor y el pecho se le apretó, porque todo aquello, cada detalle, cada esfuerzo, lo había hecho Elena sola. Lo siento, dijo de repente. Ella se volteó, confundida. ¿Por qué? Por no haber estado aquí, porque hayas pasado por todo esto sola. Elena se acercó a él, sostuvo su rostro entre las manos. Estás aquí ahora, dijo. Es lo que importa. Y entonces, lo besó. Esta vez, no hubo vacilación. No hubo miedo. Solo estaban ellos. Dos cuerpos que ya se conocían, pero que ahora se redescubrían con una intensidad diferente. Porque ahora no era solo atracción. Era amor. Un amor que había nacido de una noche de lluvia y crecido en medio del caos. Se entregaron el uno al otro allí mismo, en la sala pequeña y desordenada, con la luna entrando por la ventana e iluminando su piel.
Fue intenso, profundo, lleno de susurros y promesas no dichas. Fue reinicio y continuación al mismo tiempo. Después, acostados en el sofá, abrazados el uno al otro, Elena apoyó la cabeza en el pecho de Miguel y escuchó los latidos de su corazón. «Te amo», susurró sin pensar. Miguel se quedó inmóvil, y entonces la apretó más fuerte. «Yo también te amo», respondió. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo de decirlo. Pero no todo lo que brilla es oro, y no todo amor nace sin testigos. Del otro lado de la ciudad, Larisa, enfermera del hospital, colega de Miguel, miraba el celular con el corazón roto. Los había visto salir juntos. Había visto la manera en que él miraba a Elena, y sintió algo dentro de ella hacerse añicos, porque Larisa amaba a Miguel desde hacía años, en silencio, esperando, soñando, creyendo que algún día él la vería, pero ahora veía a otra, y eso no podía aceptarlo. Cuando el amor florece bajo los reflectores del dolor ajeno, ¿habrá alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para apagarlo? Larisa siempre fue discreta, el tipo de mujer que pasa desapercibida en medio del ajetreo del hospital. Competente, puntual, eficiente. Nunca se quejaba de las horas extras. Nunca cuestionaba las órdenes. Era la enfermera perfecta, o al menos eso era lo que todos pensaban. Pero detrás de esa máscara de profesionalismo, había una obsesión silenciosa que crecía desde hacía años. Miguel lo admiraba desde el primer día en que llegó al hospital, la forma en que comandaba una sala de cirugía, la confianza en sus gestos, la voz firme, pero gentil, cuando conversaba con los padres angustiados. Él era todo lo que siempre había deseado, y todo lo que nunca había conseguido tener. Larisa intentó acercarse. Hizo guardias extras en los mismos horarios que él. Llevaba café. Elogiaba su trabajo. Hasta se ofreció para ayudarlo en cirugías complejas, incluso cuando no era necesario. Pero Miguel nunca se dio cuenta. O si se dio cuenta, nunca lo demostró. Para él, Larisa era solo una colega más, confiable, competente, pero invisible. Y entonces ella apareció. Elena, la mujer que, de la noche a la mañana, conquistó lo que Larisa había intentado alcanzar durante años. La atención de Miguel, su mirada, su corazón. Larisa los vio juntos. Vio la manera en que él miraba a Elena. Vio la sonrisa que nunca le había dado a nadie. Y sintió algo dentro de ella romperse en 1000 pedazos. Pero el dolor rápidamente se transformó en ira. Y la ira, en algo mucho más peligroso. Si yo no puedo tenerlo, ella tampoco puede. Larisa comenzó despacio. Pequeños deslices que nadie notaría de inmediato. Un examen que se perdió antes de llegar a la mesa de Miguel. Un horario de medicación anotado mal. Nada que pusiera la vida de la bebé en riesgo inmediato. Larisa no era monstruosa, pero suficiente para crear dudas, para sembrar desconfianza, para hacer que Miguel cuestionara si Elena estaba siendo completamente honesta sobre el historial médico de la criatura. Empezó a esparcir comentarios sutiles entre el equipo. ¿Notaron que la madre de la bebé de la UCI-3 parece esconder algo? Decía, con un tono de preocupación falsa. No sé, solo me parece extraño que nunca haya mencionado nada sobre problemas respiratorios en la familia. Escuché que no hizo todos los controles prenatales como debía. Comentaba en otra conversación. Tal vez por eso la bebé nació prematura. Nada era verdad. Pero las mentiras bien contadas tienen el poder de convertirse en realidad en la cabeza de quien las escucha. Y poco a poco, el equipo comenzó a mirar a Elena de forma diferente. Con desconfianza. Con juicio. Miguel, demasiado ocupado intentando equilibrar el papel de médico y de padre, no lo notó al principio, pero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando empezó a faltar información en los expedientes, cuando exámenes que había pedido simplemente no estaban listos, cuando pequeños detalles no cuadraban. Larisa, la llamó en una de las guardias. ¿Sabes qué pasó con la ecografía de Sofía que pedí ayer?
Larisa levantó los ojos, con la expresión perfectamente inocente. Ah, doctor, disculpe. El laboratorio dijo que hubo un problema técnico. Van a repetirla esta tarde. Miguel frunció el ceño. ¿Problema técnico? Es la tercera vez esta semana. Lo sé, dijo ella, suspirando como si también estuviera frustrada. Está todo un desastre últimamente, pero voy a estar pendiente. Él aceptó la explicación, porque confiaba en ella, porque siempre había confiado. Elena, por otro lado, empezó a sentir el ambiente extraño. Enfermeras que antes eran amables ahora apenas la miraban. Algunas susurraban cuando pasaba por los pasillos. Otras simplemente la ignoraban. Intentó no darle importancia. Intentó enfocarse solo en su hija. Pero era difícil ignorar la sensación de estar siendo juzgada todo el tiempo. Miguel, dijo cierta noche, cuando estaban solos en la sala de la UCI, ¿notaste que la gente me está tratando diferente? Miguel la miró, confundido. ¿Cómo? No sé. Me miran raro. Como si hubiera hecho algo malo. Él negó con la cabeza. Estás cansada, Elena. Esto es agotador. La gente solo está demasiado ocupada. Ella quería creer. Pero algo dentro de ella decía que no era solo cansancio. Mientras tanto, la salud de Sofía comenzó a presentar pequeñas oscilaciones. Nada alarmante, pero preocupante. La saturación bajaba sin razón aparente. La temperatura variaba. Miguel revisaba los exámenes repetidamente, pero no lograba entender que estaba mal. Tal vez sea algo que la madre no contó, sugirió Larisa durante una reunión del equipo, con un tono suave, casi compasivo. A veces los padres ocultan información por miedo a ser juzgados. Miguel la miró, incómodo con la insinuación. Elena me contó todo, dijo firme. Es transparente conmigo. Larisa solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por supuesto, doctor. Solo estoy pensando en el bien de la bebé. Pero sus palabras se quedaron en la cabeza de Miguel. Y cuando surgió otra complicación, la bebé tuvo una caída repentina de glucosa que nadie podía explicar. Empezó a preguntarse, ¿será que Elena realmente me contó todo? La duda era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, plantada, creciendo. Y Larisa lo sabía. Observaba desde lejos con satisfacción sombría, porque el plan estaba funcionando. Miguel estaba empezando a cuestionar. Elena estaba empezando a sentirse aislada. Y la bebé, bueno, la bebé estaba en medio de todo esto, vulnerable. Larisa no quería lastimar a la criatura. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Pero la verdad era que estaba tan consumida por la ira y los celos que ya no podía ver dónde estaba la línea que separaba la venganza de la crueldad. Cierta noche, mientras revisaba los expedientes, omitió un resultado crítico de examen. Un resultado que indicaba una posible infección. Solo por unos días, pensó. Solo hasta que Miguel se dé cuenta de que Elena no es tan perfecta como él cree. Pero las infecciones no esperan. Y a veces, unos días son demasiado tiempo. Cuando el veneno es silencioso y la traición usa bata blanca, ¿quién se dará cuenta antes de que sea demasiado tarde? El empeoramiento de Sofía fue repentino y brutal. En un momento, estaba estable, respirando tranquilamente bajo el cuidado atento del equipo. Al siguiente, los monitores se dispararon en alarmas estridentes y toda la sala se transformó en caos. Elena estaba en el pasillo cuando lo escuchó. Su corazón se detuvo antes incluso de que el cerebro procesara lo que estaba sucediendo. Corrió como nunca había corrido en su vida. Pero cuando llegó a la puerta de la UCI, ya había una muralla de médicos y enfermeras alrededor de la incubadora, y Miguel estaba en el centro de ese huracán. Temperatura subiendo rápidamente, anunció una enfermera. Saturación bajando, gritó otra. Miguel trabajaba con las manos firmes, pero el rostro estaba pálido. Lo sabía. Sabía que algo estaba muy mal, y no lograba entender cómo había llegado a ese punto sin que él se diera cuenta. Comiencen antibióticos de amplio espectro. Ahora, ordenó.
Elena observaba a través de la ventana de vidrio, con las manos presionadas contra el cristal, todo el cuerpo temblando. Rafaela estaba a su lado, sosteniéndole el brazo con fuerza, pero ninguna de las dos lograba hablar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, Miguel logró estabilizar a Sofía, pero cuando salió de la sala, su mirada era diferente. No era alivio, era furia. Fue directo hacia Elena. ¿Me contaste todo?, preguntó con la voz baja, pero cortante como una navaja. Elena parpadeó, confundida. ¿Qué? Sobre el embarazo, sobre los controles prenatales, sobre el historial médico de tu familia. ¿Me contaste todo? La acusación en su voz la golpeó como una bofetada. Miguel, claro que te conté. ¿Por qué me preguntas eso? Él se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. Porque Sofía desarrolló una infección que no debería estar ahí. Porque los exámenes son inconsistentes. Porque algo no tiene sentido, Elena. ¿Y crees que es culpa mía?, replicó ella con la voz subiendo. ¿Crees que te mentí? No lo sé, explotó él. Ya no sé qué pensar. Todo iba bien, y de repente está al borde de la muerte otra vez, y nadie puede explicar cómo pasó esto. Sus palabras resonaron por el pasillo. Algunas enfermeras se detuvieron para mirar. Larisa, que estaba a pocos metros de distancia, observaba todo con una satisfacción sombría escondida detrás de una máscara de preocupación. Elena sintió las lágrimas brotar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de ira, de traición. No puedo creer que me estés acusando de esto, dijo con la voz temblando. Después de todo, después de haberte dejado entrar en su vida, en mi vida, después de haber confiado en ti, y yo confié en ti, disparó Miguel. Operé a mi propia hija con las manos temblando porque tenía miedo de perderla. Abrí mi corazón para ti, Elena. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?, lo interrumpió ella, con las lágrimas rodando libremente. ¿Crees que haría algo para lastimar a mi propia hija? ¿Realmente piensas eso de mí? Miguel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque, en el fondo, no lo pensaba. Pero la presión, el miedo, la frustración de no poder entender qué estaba pasando, todo eso estaba nublando su juicio. Elena negó con la cabeza, incrédula. ¿Sabes qué creo?, dijo, con la voz quebrándose. Creo que estás buscando una excusa para irte. Porque es lo que haces, Miguel. Huyes. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando necesitas confiar de verdad, huyes. Eso no es justo, murmuró él. ¿No? Ella rió, pero era una risa amarga. Huiste de aquella noche, huiste de mí, y ahora estás huyendo otra vez. La diferencia es que esta vez te estás llevando mi confianza contigo. Se dio la vuelta, lista para irse. Elena, espera. No, lo cortó ella sin mirar atrás. Me voy a ir con Sofía en cuanto le den el alta. Y puedes quedarte con tus dudas y tus acusaciones. Porque ya no voy a luchar por alguien que no lucha por mí. Y se fue, dejando a Miguel allí, parado en medio del pasillo, con el corazón destrozado y la mente en tumulto. Larisa se acercó, con la expresión cuidadosamente moldeada en preocupación. Doctor Miguel, lamento mucho todo esto, dijo suavemente. Pero tal vez sea mejor así. Necesita enfocarse en la salud de la bebé. Y a veces, las emociones entorpecen. Miguel la miró, pero no respondió, porque algo dentro de él gritaba que estaba equivocado, que había cometido un error terrible, pero el orgullo y la confusión no lo dejaban ver con claridad. Las horas que siguieron fueron torturantes. Elena volvió al hospital al día siguiente, pero mantuvo distancia de Miguel. Hablaba solo con Rafaela y con los demás miembros del equipo. Evitaba hasta mirar en su dirección. Miguel intentó acercarse algunas veces, pero ella lo ignoraba. Y cada vez que lo hacía, sentía el pecho apretarse un poco más. Fue entonces cuando Sofía empeoró otra vez. Las alarmas se dispararon en medio de la noche. Esta vez, era aún más grave. La infección se había extendido. Necesitaba una segunda cirugía. Urgente.
Elena fue informada por Rafaela, y su mundo se derrumbó nuevamente. Corrió al hospital, con todo el cuerpo temblando, las piernas apenas logrando sostenerla. Cuando llegó, Miguel ya se estaba preparando para la cirugía. Estaba en el vestidor poniéndose la bata cuando Elena entró. Los ojos de ambos se encontraron, y por un momento, toda la rabia, todo el dolor, desaparecieron. Solo quedaba el miedo de perder a la hija que ambos amaban más que a su propia vida. Miguel, dijo ella con la voz quebrada, por favor, sálvala. Él asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Lo haré, logró decir. Te lo prometo. Y entonces, algo dentro de él hizo clic. Miró a Elena, realmente la miró, y se dio cuenta. Se dio cuenta del agotamiento en sus ojos, del dolor, de la devoción absoluta. Ella nunca mentiría. Nunca haría nada para lastimar a Sofía. Se había equivocado, terriblemente. Pero ahora, no había tiempo para pedir disculpas. Solo había tiempo para hacer lo que mejor sabía hacer: salvar vidas. Y esta vez, no estaba operando solo como médico. Estaba operando como padre, como el hombre que amaba a esa mujer, como alguien que tenía todo que perder. Y cuando todo está a punto de desmoronarse, ¿será el amor lo suficientemente fuerte para reconstruir los pedazos? Miguel estaba en el quirófano, pero aún no había entrado a la sala. Necesitaba un minuto, solo un minuto para respirar, para reunir fuerzas, para silenciar el torbellino dentro de su cabeza. Pero antes de que pudiera procesar todo, Rafaela entró apresurada al pasillo. Su rostro estaba tenso, los ojos brillando con una mezcla de ira y urgencia. «Doctor Miguel, necesito hablar con usted. Ahora». Él se volteó, frunciendo el ceño. «Rafaela, estoy a punto de entrar a cirugía. ¿Puede esperar?» «No», dijo ella, firme. «No puede, porque lo que voy a contarle cambia todo». Algo en su tono hizo que Miguel se detuviera. La miró, esperando. Rafaela respiró hondo. «Descubrí qué está pasando con Sofía, y no es culpa de Elena. Nunca lo fue». Miguel sintió el corazón acelerarse. «¿De qué estás hablando?» «Larisa». Rafaela escupió el nombre como si fuera veneno. «Está saboteando los expedientes, omitiendo exámenes, manipulando información». «La vi, Miguel. La descubrí escondiendo el resultado del examen que indicaba la infección hace 3 días. 3 días. Si Sofía hubiera recibido el tratamiento a tiempo, no estaría así ahora». Miguel se quedó paralizado. Las palabras de Rafaela resonaban en su cabeza como bombas explotando una tras otra. «¿Qué?», logró decir con la voz ronca. «Tengo pruebas», continuó Rafaela, sacando el celular del bolsillo y mostrándole fotos. Fotos de Larisa manipulando las computadoras fuera de horario. Fotos de documentos que habían sido alterados. «Está haciendo esto por celos, Miguel, porque está obsesionada contigo. Y cuando te vio con Elena, perdió la cabeza». Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora. Los exámenes perdidos, la información inconsistente, las insinuaciones sutiles de Larisa sobre Elena. Y él había creído. Había dudado de Elena. Había acusado a la mujer que amaba, a la madre de su hija, de ocultar cosas, mientras que la verdadera villana había estado justo bajo sus narices todo el tiempo. «¿Dónde está ella?», preguntó Miguel, con la voz baja, peligrosamente calmada. «Ya reporté todo a la dirección», dijo Rafaela. «Fue suspendida». «Pero Miguel, Elena no sabe nada de esto todavía. Y necesitas ir allá y decírselo. Necesitas pedirle disculpas, porque te equivocaste». «Feo». Miguel cerró los ojos. La culpa lo aplastaba como una tonelada de ladrillos. Había herido a Elena. Le había echado en cara exactamente lo que más temía: que huiría cuando las cosas se pusieran difíciles. Y había hecho exactamente eso. «Voy a arreglar esto», dijo, abriendo los ojos con una determinación renovada. «Pero primero, voy a salvar a mi hija». Entró al quirófano. El equipo ya estaba posicionado.
Sofía estaba bajo las luces, tan pequeña, tan frágil, pero Miguel la miró con un amor que trascendía todo. Antes de comenzar, hizo algo que nadie esperaba. Miró al equipo alrededor. «Necesito decir algo», comenzó con la voz firme pero emocionada. «Esta no es solo una cirugía más para mí. Esta es mi hija. Mi hija, que no sabía que existía hasta hace unos días. Mi hija, que está aquí porque fallé, porque dudé de la mujer que amo, porque dejé que la desconfianza entrara donde solo debía haber confianza». La sala estaba en silencio absoluto. Todos miraban a Miguel, algunos con lágrimas en los ojos. «Pero hoy», continuó, «no entro a esta sala solo como médico, entro como padre. Y juro, por todo lo que soy, que voy a traer de vuelta a mi hija, porque ella lo merece, porque Elena lo merece, y porque no voy a fallar otra vez». Se puso los guantes, respiró hondo, y comenzó. La cirugía fue la más difícil de su vida. No por la técnica. Miguel era brillante y lo sabía, sino por la carga emocional. Cada incisión, cada movimiento, cada segundo estaba cargado de amor, miedo, esperanza. Trabajó con una precisión quirúrgica, pero también con una ternura que solo un padre podría tener. Y cuando finalmente terminó, cuando los monitores comenzaron a emitir señales estables, retrocedió, se quitó los guantes y dejó que las lágrimas cayeran. «Está bien», anunció al equipo. «Va a estar bien». Afuera Elena esperaba. No había podido quedarse sentada. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblando, el corazón destrozado. Rafaela estaba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. «Lo va a lograr», repetía Rafaela. «Es el mejor, va a traerla de vuelta». Pero Elena apenas escuchaba. Todo en lo que podía pensar era, ¿y si la pierdo? ¿Y si es la última vez que la veo? Fue entonces cuando la puerta se abrió. Miguel salió, aún con la bata quirúrgica, el rostro cansado pero aliviado. Buscó los ojos de Elena. Y cuando los encontró, todo lo que quería hacer era correr hacia ella y abrazarla. Pero sabía que no tenía ese derecho. No después de lo que había hecho. «Está bien», dijo, con la voz embargada. «La cirugía fue un éxito. Sofía se va a recuperar». Elena se desplomó. Literalmente. Las piernas le cedieron, y Rafaela tuvo que sostenerla. Lloraba, reía, temblaba, todo al mismo tiempo. Era alivio, era gratitud, era amor desbordándose. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias, Miguel». Él se acercó despacio, como si tuviera miedo de que ella lo rechazara. «Elena», comenzó, con la voz quebrándose. «Necesito pedirte disculpas, por todo. Descubrí lo que pasó. Descubrí que Larisa estaba saboteando los expedientes. Descubrí que nunca mentiste, nunca ocultaste nada. Y yo, fui un idiota. Dudé de ti cuando debí confiar. Te lastimé cuando debí protegerte». Elena lo miró, con los ojos aún llenos de lágrimas. «¿Por qué?», preguntó con la voz débil. «¿Por qué dudaste de mí?» «Porque soy un cobarde», admitió, con una honestidad brutal desgarrándole el pecho. «Porque tenía miedo. Miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de entregarme completamente y ser abandonado. Entonces fui yo quien abandonó primero. Y lo siento de verdad». Cayó de rodillas frente a ella, sosteniendo sus manos entre las suyas. «Elena, te amo a ti y amo a nuestra hija. Y sé que no merezco otra oportunidad. Sé que te herí de una forma que tal vez no tenga solución. Pero te estoy suplicando que me dejes intentarlo. Déjame demostrar que puedo ser el hombre que tú y Sofía merecen». Elena lo miró, a ese hombre de rodillas, con lágrimas en los ojos, sosteniendo sus manos como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Y sintió el corazón ablandarse, porque lo amaba, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar del miedo. «Levántate», dijo, suavemente. Él obedeció, aún sosteniendo sus manos. «Te perdono», dijo ella, y vio sus ojos llenarse de esperanza.
Pero Miguel, si te vas otra vez, si dudas de mí otra vez, no voy a poder sobrevivir a eso. Así que si te vas a quedar, quédate de verdad. Lo haré, prometió con la voz firme. Lo juro, no voy a ir a ningún lado. Nunca más. Y entonces, la abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, lleno de promesas y nuevos comienzos. Y por primera vez en días, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Porque a veces, hay que perderlo todo para entender por qué realmente vale la pena luchar. Los días que siguieron fueron de sanación, no solo para Sofía, que se recuperaba rápidamente ganando peso, mamando mejor, respondiendo a los estímulos con esos ojitos curiosos que ya empezaban a reconocer rostros, sino también para Miguel y Elena. Necesitaban reconstruir la confianza, y Miguel sabía que no sería fácil, no sería rápido, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Comenzó con pequeñas cosas. Llegaba al hospital todos los días antes que Elena, con café fresco y el pan de queso que descubrió que le encantaba. Se quedaba a su lado mientras amamantaba a Sofía, conversando en voz baja, contando historias de la infancia, haciendo planes para el futuro, pero sin presionar, sin exigir respuestas. Pidió una reducción parcial de horas en el hospital. No total, porque la medicina era parte de quien era, pero suficiente para tener tiempo. Tiempo para estar presente. Tiempo para ser padre. Tiempo para demostrar que esta vez no iba a huir. Elena observaba todo con cuidado. Quería creer, pero el miedo aún estaba ahí, susurrándole en su mente en las madrugadas silenciosas. ¿Y si se cansa? ¿Y si se da cuenta de que esto es demasiado? Pero cada día que pasaba, Miguel demostraba lo contrario. Aprendió a cambiar pañales. Y se enredó las primeras veces, haciendo que Sofía llorara y Elena riera por primera vez en semanas. Cantaba canciones de cuna desafinadas que hacían que la bebé dejara de llorar y lo mirara con esa expresión confusa y adorable. Se quedaba despierto en las madrugadas cuando Sofía lloraba, para que Elena pudiera descansar, y poco a poco, las paredes que Elena había levantado alrededor de su corazón comenzaron a ceder. Una tarde, mientras Sofía dormía tranquilamente en la incubadora, ahora casi lista para recibir el alta, Miguel tomó la mano de Elena. ¿Puedo llevarte a un lugar?, preguntó. Ella dudó, pero asintió. Dejaron a Rafaela cuidando de Sofía por unas horas y salieron del hospital. Miguel condujo en silencio, con la mano derecha entrelazada con la de Elena. Y cuando llegaron, ella reconoció el lugar de inmediato. Era la ciudad costera. El bar. La misma terraza desde donde habían visto caer la lluvia aquella noche hacía más de un año. Elena lo miró, confundida. Miguel. Volví aquí, confesó él, estacionando el auto. Volví 3 meses después de aquella noche, porque no podía olvidarte. Me quedé 2 días buscándote. Le pregunté a todo el mundo. Pero ya te habías ido. Y yo pensé que había perdido mi oportunidad. Elena sintió el pecho apretarse. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque me daba vergüenza, admitió, mirando sus manos. Vergüenza de haber tardado tanto, vergüenza de no haberme quedado aquella mañana, vergüenza de haber sido un cobarde. Se volteó hacia ella, con los ojos brillando. Pero quiero que sepas que no fue solo una noche para mí, Elena. Marcaste mi vida de una forma que no supe manejar, y cuando te reencontré en ese hospital, cuando descubrí lo de Sofía, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, y casi lo arruinó todo otra vez. Elena sintió las lágrimas brotar. Pero no lo arruinaste, dijo ella suavemente. Te equivocaste, sí, me lastimaste, pero volviste, y estás aquí, y eso lo significa todo. Él sostuvo su rostro entre las manos. Te amo, Elena, te amo a ti y amo a nuestra hija, y quiero construir una vida con ustedes, una vida de verdad, no perfecta, porque vamos a equivocarnos, pero verdadera, presente, juntos. Y entonces la besó, un beso lento, profundo, cargado de promesas.
Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él. «Yo también te amo», susurró. «Y quiero esto. Quiero que estemos juntos. Quiero nuestra familia». Volvieron al hospital con el corazón más ligero. Y cuando entraron a la UCI, encontraron a Rafaela con una sonrisa enorme en el rostro. «La doctora acaba de firmar el alta», anunció. «Sofía puede irse a casa mañana». Elena se llevó las manos a la boca, con los ojos llenándose de lágrimas de pura alegría. Miguel la abrazó por detrás, besando la parte superior de su cabeza. «Nuestra hija se va a casa», murmuró, con la voz emocionada. Al día siguiente, cuando pusieron a Sofía en el portabebés por primera vez, cuando salieron por las puertas del hospital con esa pequeña vida en brazos, Miguel y Elena sintieron que estaban comenzando algo nuevo. No era el final de la historia. Era apenas el comienzo. Fueron al departamento de Elena, que ahora sería el departamento de ellos. Miguel había traído algunas maletas, y Elena había hecho espacio en el armario. Era extraño y natural al mismo tiempo, como si él siempre debiera haber estado ahí. Aquella noche, después de acostar a Sofía en la cuna, se sentaron en el sofá, cansados pero felices. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo Miguel, acercando a Elena. «¿Qué? Que nunca tuvimos una primera cita de verdad. Tuvimos una noche mágica, después un reencuentro traumático, y ahora estamos viviendo juntos». Elena se rió. «Es verdad. Hicimos todo fuera de orden». «Entonces», dijo él volteándose para mirarla, «Elena, ¿aceptas salir conmigo? ¿En una cita de verdad? Con cena, conversación y sin ninguna emergencia médica». Ella fingió pensar. «Necesito consultar mi agenda. Tengo una bebé recién nacida, ¿sabes?». Él sonrió. «Conozco una niñera excelente. Se llama Rafaela». Elena se rió. Y era la risa más bonita que Miguel había escuchado jamás. «Entonces sí», dijo. «Acepto». Se besaron, y esta vez no había prisa, no había desesperación. Solo había amor. Puro, verdadero, completo. Y cuando escucharon un llanto bajito viniendo de la cuna, se levantaron juntos, fueron hasta Sofía, y la tomaron en brazos. Los tres ahí, abrazados, formando una familia. Una familia que nació del caos, creció en el dolor, pero floreció en el amor. Y mientras Miguel mecía a Sofía en sus brazos, tarareando esa canción desafinada, Elena apoyó la cabeza en su hombro y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. En casa, con su familia, con el amor de su vida. Porque a veces el amor no llega de forma perfecta, pero cuando llega de verdad, arregla hasta los pedazos que parecían irreparables. 3 meses habían pasado desde que Sofía recibió el alta del hospital. 3 meses de noches mal dormidas, pañales cambiados, primeras sonrisas, y la construcción lenta y deliciosa de una rutina familiar. Miguel cumplió su promesa. Estaba presente. Todas las mañanas, se despertaba antes que Elena para preparar café. Todas las noches compartían las tomas de la madrugada. Los fines de semana, paseaban los tres juntos, descubriendo parques, plazas, rincones de la ciudad que se volvían especiales simplemente porque estaban juntos. Elena observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Se había acostumbrado a hacer todo sola durante tanto tiempo que, al principio, fue difícil aceptar ayuda. Difícil confiar en que él realmente se quedaría. Pero Miguel demostraba, día tras día, que no iba a ningún lado. Y poco a poco, ella permitió que las últimas barreras cayeran. Se convirtieron en una familia de verdad. No perfecta. Hubo discusiones sobre cuál era la mejor forma de hacer dormir a Sofía, sobre quién había olvidado comprar pañales, sobre pequeños detalles del día a día que toda pareja enfrenta. Pero eran discusiones que terminaban en risas, en abrazos, en besos que decían, vamos a encontrar la forma. Sofía crecía linda y saludable. Ya reconocía el rostro de sus padres, ya sonreía cuando escuchaba su voz, ya extendía las manitas queriendo brazos. Era una niña feliz. Y eso era todo lo que importaba. Pero había algo que Miguel venía planeando desde hacía semanas, algo que quería hacer de la manera correcta.
con el momento correcto, en el lugar correcto. Un sábado por la mañana, despertó a Elena con besos suaves en el cuello. «Despierta, mi amor», susurró. «Hoy es un día especial». Elena abrió los ojos, aún somnolienta. «¿Por qué? ¿Qué hay hoy?» «Es sorpresa», dijo él, sonriendo. «Levántate, arregla a Sofía. Y confía en mí». Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Porque confiaba. Finalmente, completamente, confiaba. Salieron de casa con Sofía durmiendo en el cochecito. Miguel condujo hasta un barrio arbolado de la ciudad, donde había una plaza enorme, llena de árboles centenarios, bancos de madera, y un pequeño lago donde los patos nadaban tranquilamente. Era un lugar hermoso, tranquilo, perfecto. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena mirando alrededor. «En uno de mis lugares favoritos», respondió Miguel. «Solía venir aquí cuando necesitaba pensar, cuando la vida se volvía demasiado pesada y necesitaba silencio». Detuvo el cochecito cerca de un gran árbol y se volteó hacia Elena. «Pero hoy, no vine aquí para pensar solo. Vine para construir recuerdos. Con ustedes dos». Elena sintió el corazón acelerarse. Había algo diferente en la forma en que él la miraba. Algo solemne. Algo importante. Miguel respiró hondo. «Elena, sé que hicimos todo fuera de orden. Te conocí en una noche de tormenta, sin intercambiar nombres, sin promesas. Nos reencontramos en el peor momento posible, con nuestra hija luchando por su vida. Dudé de ti cuando debí confiar. Fallé cuando debí ser fuerte». Sostuvo sus manos. «Pero me diste una segunda oportunidad. Y pasé los últimos meses intentando demostrar que merezco estar aquí, que merezco ser el padre de Sofía, que merezco estar a tu lado». Elena sintió las lágrimas brotar. «Miguel, déjame terminar», pidió él con la voz embargada. «No tengo un anillo ahora. No preparé una propuesta de matrimonio formal. Porque antes de eso, hay algo que necesito hacer». Sacó un sobre del bolsillo, un sobre oficial, del registro civil. «Quiero ser el padre de Sofía también en el papel», dijo. «Quiero que mi nombre esté al lado del tuyo en su acta de nacimiento. Quiero que el mundo entero sepa que ella es mi hija, que ustedes dos son mi familia». Elena se cubrió la boca con las manos, con las lágrimas rodando libremente ahora. «Si me dejas», continuó él, «quiero ir al registro el lunes. Quiero registrar a Sofía con mi apellido. Quiero que sea oficialmente mía, nuestra». Elena no podía hablar. Solo asintió, llorando y riendo al mismo tiempo. «Y hay algo más», dijo Miguel, abriendo el sobre y sacando un papel. «Llené una solicitud de acta y dejé el espacio del nombre en blanco, porque quiero que lo elijamos juntos. De verdad esta vez». Elena miró el papel, y luego a él, y luego a Sofía que dormía tranquilamente en el cochecito, ajena a la importancia de ese momento. «Ya había pensado en un nombre», admitió Elena, con la voz débil, «desde que descubrí que estaba embarazada. Pero nunca te lo conté». «¿Cuál es?» «Aurora», dijo, sonriendo a través de las lágrimas, «porque ella es la luz que nació después de la noche más oscura de mi vida». Miguel sintió el pecho apretarse. Miró a Sofía, y entonces con una voz llena de emoción dijo, «Yo también había pensado en un nombre. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque ni sabía que tenía una hija. Pero cuando la sostuve por primera vez, ese nombre vino a mi mente». «¿Cuál?» «Aurora». Elena jadeó. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Tú hablas en serio?» «Completamente», dijo él, también con lágrimas en los ojos ahora. Ni sé cómo explicarlo. Fue instintivo. Como si ya lo supiera. Como si ella siempre hubiera sido Aurora. Los dos se quedaron en silencio por un momento, solo procesando la coincidencia imposible. O tal vez no era coincidencia. Tal vez era destino. «Entonces está decidido», dijo Elena, sonriendo. «Nuestra hija se llama Aurora». «Aurora», repitió Miguel probando el nombre en sus labios. Y entonces, mirando a la bebé, se agachó y besó su frente.
Bienvenida oficialmente al mundo, Aurora, hija de Miguel y Elena, la niña más amada de este universo. Elena se arrodilló a su lado, y los dos se quedaron ahí, abrazados, mirando a la hija que habían creado juntos, incluso antes de saber que estaban creando juntos. Te amo, dijo Miguel, volteándose hacia Elena. Yo también te amo, respondió ella. Y entonces allí en esa plaza arbolada, bajo la sombra de un árbol centenario, con su hija durmiendo tranquilamente entre los dos, Miguel hizo una última promesa. Un día, cuando el momento sea el correcto, te voy a pedir matrimonio de la forma que mereces, dijo, con anillo, con todo el romanticismo del mundo. Pero por ahora, esto ya lo es todo para mí. Ustedes dos, esta familia, este amor. Elena apoyó su frente contra la de él. Esto también lo es todo para mí, susurró. Y mientras el sol brillaba entre las hojas, mientras los patos nadaban en el lago, y el mundo seguía girando allá afuera, esa pequeña familia permaneció ahí, abrazada, completa, porque se encontraron en el caos, pero eligieron todos los días volver a empezar por amor, y esa elección consciente, diaria, valiente, era el verdadero milagro. Porque a veces, la familia perfecta no es aquella que comienza sin errores, sino aquella que elige continuar, a pesar de ellos. Elena y Miguel aprendieron que el amor verdadero no nace hecho, se construye, en las noches de cuidado, en los errores que lastiman, en los perdones que sanan. Se encontraron por casualidad, se perdieron por miedo, y se reencontraron por el valor de intentarlo otra vez. Aurora no fue solo la hija que los unió. Fue la prueba viviente de que incluso del caos más profundo puede nacer algo puro, verdadero y eterno. Y tal vez esa sea la mayor lección, que el amor no necesita ser perfecto para ser real, solo necesita ser elegido, todos los días, porque al final, lo que realmente importa no es cómo comenzó la historia, sino la decisión de nunca dejar que termine. Si esta historia llegó a tu corazón, deja tu like, nos muestra que las historias de nuevos comienzos, perdón y amor verdadero todavía importan. Suscríbete al canal para más historias que emocionan y transforman. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando este mensaje? Cada comentario, cada apoyo tuyo, es lo que nos mantiene aquí, compartiendo historias que hablan directo al alma. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir junto con nosotros.